Empezamos esta tarde la primera de las sesiones sobre la Basílica de Santa María. Disculpad un segundo que voy a silenciar los micros de todo el mundo y quien quiera intervenir, pues tan sencillo como conectar su micro, así no habrá interferencias de sonido. Y podréis escuchar nítidamente todo lo que tengo que contaros, que como podéis suponer, y tratándose de un monumento tan importante como es la Basílica de Santa María, bueno, pues son muchas cosas. Sabéis, los que me conocéis, y creo que es la gran parte de todos vosotros, que el patrimonio de la ciudad de Alicante, bueno, pues me ha interesado y me interesa muchísimo. Sabéis que he estudiado, bueno, buena parte de los... Bueno, aquí están dejando mensajes. Felipe, habías escrito antes, la sesión es de pago, con lo cual no me puedo limitar a 40 minutos, sino que ampliaré lo que sea necesario. Y pasaré toda la presentación. Después, si queréis, bueno, me vais anotando vuestros correos electrónicos en el chat y os paso el PowerPoint, aunque también se quedará grabado el vídeo, cuyo enlace subiré a YouTube y podéis, bueno, pues podéis ver con tranquilidad cuando os apetezca. Bueno, aprovecho también para saludar a Alfredo Llopis, que es el presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Alicante, buen amigo y también, bueno, pues una persona gracias a la cual pues he tenido facilidades en el acceso a la Basílica de Santa María. Siguen entrando participantes, vamos ya por 51 participantes, con lo cual, bueno, pues mi alegría sigue en aumento. Bien, la Basílica de Santa María, no diría que es esa gran desconocida, porque la Basílica de Santa María, a diferencia de lo que ocurre con la Concatedral de San Nicolás, a la que dedicaré otro seminario de estas características, si las circunstancias lo permiten, bueno, pues la Basílica de Santa María se conoce con bastante detalle su proceso histórico y a lo largo de este curso, de estas 4 sesiones, bueno, pues voy a abordar todos los aspectos que desde mi punto de vista puedan ser interesantes. Esta primera clase de hoy la vamos a dedicar a hablar de la historia de la construcción. Una historia no exenta de problemática, no exenta de adversidades, como vamos a ir viendo. Bueno, pues no solamente por ese famoso pleito que mantuvo con la colegiata, entonces colegiata de San Nicolás, por precisamente el título de colegiata, sino también, bueno, pues porque fue objeto de los 2 bombardeos, el de los franceses y el de los ingleses, y bueno, pues todas esas adversidades quizá hicieron que la Basílica de Santa María se mantuviera cada vez más fuerte y ello, bueno, pues ha hecho que desde sus inicios fuera conocida o fuera estimada como la iglesia mayor de Alicante, y lo vais a ver en pocos minutos. La segunda de las sesiones, que tendrá lugar la semana que viene y cuyo enlace, si queréis, os puedo facilitar al final de esta clase, o si no, bueno, pues a través de los canales mediante los cuales os habéis enterado de esta sesión, pues también podéis acceder a ese enlace. Es un enlace diferente de esta sesión. En la segunda sesión me voy a ocupar de la etapa medieval. La etapa medieval es importante, es larga, es quizá la etapa más oscura, porque hay menos documentación a ese respecto, pero bueno, es una etapa ciertamente interesante. La tercera de las sesiones hablaré del Renacimiento. El Renacimiento es, bueno, pues una edad de oro. Si el gótico fue edad de oro, el Renacimiento no se quedó atrás. Y el Renacimiento, bueno, pues provocó que se llevaran a cabo obras muebles importantes como la pila bautismal. También provocó la ampliación de la arquitectura con la capilla de la Purísima hacia el mar, pero también con su sacristía, con esa bóveda plana rebajada en cuyo centro, en cuya clave están las armas de la ciudad de Alicante, en fin, y toda una serie de obras muebles, de esculturas, de pinturas. Importante presencia. ¿Sí, Charo? Que se había parado la imagen y la palabra. Pero bueno, no. pero quizá es de vuestras Sigue. conexiones. Yo creo que los demás sí me habéis oído bien, ¿no? Entonces, sí. lo que os iba diciendo, pues eso, que la Basílica de Alicante, la Basílica de Santa María, es un edificio vivo, es un edificio desde cuyos inicios se está moviendo constantemente y, bueno, pues el Renacimiento tiene en la Basílica de Santa María uno de los capítulos más interesantes. Veremos cómo está... tengo que silenciar los audios
para evitar interferencias, si no os importa. A medida que que queráis hablar, sabéis que tenéis posibilidad de levantar la mano. Quien quiera hablar puede levantar la mano con alguno de los botones que tenéis allí. Bueno, como decía, pues el Renacimiento tiene en la Basílica de Santa María un episodio muy lucido, pero la gran edad de oro en la Basílica de Santa María va a venir de la mano del barroco y del posterior estilo, que es el clasicismo, de lo que me voy a ocupar en la última de las sesiones, en la cuarta sesión, que será, bueno, pues el día 23 de mayo. Bien, dicho esto, si os parece, bueno, pues empecemos. Mirad, yo os voy a proyectar la presentación con diapositivas. Lo estáis viendo todos, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Bien, pues bueno, lo que quiero hacer en primer lugar es dar las gracias a Jorge Olcina. Sabéis todos que es el director de la sede académica Ciudad de Alicante, sede de la Universidad de Alicante, y bueno, pues que gracias a su gestión, pues este curso puede ser una realidad. Es un curso donde me voy a ocupar de la Basílica de Santa María de Alicante, un poco sui generis, y os explico por qué. Porque habitualmente, y las personas que habéis venido conmigo, pues suelo hacer esas visitas guiadas en el mismo monumento, in situ, en las que disfruto muchísimo, pero bueno, pues las circunstancias actuales nos obligan a hacerlo desde una pantalla, que bueno, voy a intentar llevaros a cada una de vuestras casas un pedazo de la Basílica de Santa María. Y bueno, pues aquí tenéis, este sería la convocatoria general. Ya veis, el día 2 de mayo nos ocupamos de la historia de la construcción, después hablaremos de la Edad Media, sobre todo del gótico, seguiríamos hablando de perdón, es que tengo que ir admitiendo a personas que se van incorporando sobre la marcha, hablaríamos del Renacimiento y por último de barroco y clasicismo. Ese sería como el orden de todo y es lo que quiero ir contándoos a medida que vayamos avanzando. Pero hagamos un poco de historia, y para hablar de la Basílica de Santa María de Alicante no me puedo olvidar de la mezquita. Sabéis que casi en el solar que ocupa la actual Basílica de Santa María, estaba en tiempos musulmanes la mezquita. La mezquita Aljama de Alicante estuvo aquí. De hecho, no se trata de una fábula ni se trata de una leyenda, sino que en las inmediaciones de la entonces mezquita musulmana, y más concretamente en las excavaciones que se hicieron en el entorno de la plaza, cuando se urbanizó la plaza de delante de la basílica, bueno, pues se encontraron restos materiales, vestigios. De hecho, mirad, aquí en el mapa veis, bueno, el plano de densidad de restos de época islámica. Este es el caso, y esta mancha más verde oscuro coincide fundamentalmente con el entorno de la Basílica de Santa María. Y como muestra un botón, pues mirad, esta es una de las monedas que se encontró en las excavaciones de urbanización de la plaza de la Basílica. Pero vamos a ir avanzando. Mirad, ocurre una circunstancia de esta mezquita, árabe, de esta mezquita Aljama. No se tiene documentación, no hay constancia de ningún tipo, más que, bueno, pues alguna descripción muy vaga, pero lo más interesante lo vamos a tener a partir del año 1264. Este año marca un antes y un después en la historia de la Basílica de Santa María. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el año 1264 las tropas del rey Jaime I el Conquistador llegan a la ciudad de Alicante. Llegan a la ciudad de Alicante y conquistan. Perdonad un segundo que voy a cancelar micros para evitar que tengamos interferencias. Conquistan y lo primero que hace el rey Jaime pues es la práctica habitual. Consagra la mezquita musulmana al culto cristiano y además lo hace con bueno, pues la denominación, la advocación de Santa María en su misterio de la Asunción, algo que era muy frecuente y fue muy frecuente para este rey cristiano. Este rey, bueno, pues arrebata esa mezquita a los musulmanes y a partir de ese momento empezamos a tener
noticias, aunque dispersas, quizá no suficientes como para reconstruir la historia, y tanto es así que hasta hace muy pocos años, hasta concretamente la intervención arqueológica que se hizo en los años 2002-2003, la veremos un poquito más tarde, hasta ese momento se tenía la idea de que el edificio que arranca a principios del siglo XIV, es decir, poco tiempo después de la Reconquista cristiana, que ese edificio era el que había llegado hasta la actualidad con algunas modificaciones. Sin embargo, esas excavaciones, como os estoy adelantando, dieron luz a unas nuevas hipótesis que desde mi punto de vista se ajustan más con la realidad y explicaré después por qué. Bien, mirad, en los comentarios del rey Jaime I, escritos en el año 1265, mirad, un año después justo de la conquista cristiana de la ciudad y por tanto de la consagración al culto cristiano de la mezquita musulmana, en una sesión que celebra en la iglesia de San Nicolás ya empieza a considerarse la Basílica de Santa María como el templo de rango mayor de la ciudad de Alicante. Y mirad, en el capítulo 114, concretamente, dice: no os estanten a Alacant, ajuntant nosotros fills, sois lo infant, el per l'infant, en Jaume, el bisbe de Barcelona, en nostres rics homes en la iglesia de Alacant, en la novella de Defora, no en la mayor. Están, repito, están en la iglesia de San Nicolás, en la actual concatedral, y fijaos, para especificar que están ahí, dicen no en la novella de Defora, es decir, no en la iglesia nueva que se ha hecho extramuros, sino en la mayor, es decir, en Santa María. ¿Esto qué quiere decir? Que ya desde el primer momento se consideró esta iglesia como el templo principal de la ciudad. Y en realidad es una práctica muy habitual y muy extendida que cuando se levanta o se consagra la mezquita musulmana y se levanta un templo provisional o incluso en algunos casos se aprovecha la arquitectura de la mezquita para tener el primer culto cristiano, esa, es decir, la iglesia sobre la cual está la mezquita musulmana viene a ser considerada como el templo principal de la ciudad. Con lo cual, bueno, pues mirad, ya tenemos ese rango distintivo, ese rasgo de que la iglesia de Santa María es, por tanto, la iglesia principal. Pero si seguimos avanzando, hay noticias que realmente pueden ser interesantes. Mirad, en el año 1300 ya estaría iniciada la construcción de ese primitivo templo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en el testamento de Saint-Rui, todo esto, tanto esta referencia como la anterior, el capítulo 114 de los capítulos de Jaime I, están extraídos de la crónica de Alicante que hace el cronista Rafael Viravens en el siglo XIX. Pero fijaos, en el testamento de Saint-Rui se dice que el 26 de noviembre de 1300, en el testamento de este señor, se dan dineros para la obra de Santa María. Es decir, aporta una cantidad de dinero para que se siga avanzando en las obras. En 1303, seguramente, vamos, como mínimo, en 1303, que es el momento en que Alicante queda bajo el dominio de la Corona de Aragón, en 1303 se estarían levantando las capillas, porque hay una serie de textos de ese momento que indica que en las claves de las bóvedas de las capillas se disponen las armas de Aragón. Esto solamente puede ocurrir a partir de 1303, nunca antes, porque nunca antes había estado bajo el dominio de la Corona de Aragón. Sigamos con más noticias. Mirad, este dibujo que veis aquí en esta parte, es decir, esta construcción, como veis, con una torre en un lateral, seguramente equivocación del dibujante, porque la torre, sabéis que está en esta parte de aquí, esta torre con una entrada, una puerta, un rosetón, porque sería un templo gótico, ya sabéis que los templos góticos tienen rosetones, una cubierta a dos aguas, como veis en esta parte de aquí. Bueno, pues este es el grabado más antiguo que se conoce y está incluido en la crónica de Martí de Visiana. Es una crónica que se hace en 1564, en donde, bueno, pues se abarca todo el reino de Valencia, se van haciendo descripciones y, bueno, pues ahí se incluye esa primera representación de la que tenemos noticia. Pero, mirad, esto que veis aquí es una reconstrucción que hace el arquitecto Marius Bevià de cómo sería, de cómo quedaría esa primitiva iglesia y cómo estaría dispuesta con la playa aquí, es decir, fijaos que quedaría entre la playa y la iglesia
el lienzo de muralla, es decir, el muro medieval. Sí, bien. Perdonad un segundo que cancele audios. Bien, ahora sí. A continuación, habría una cuesta que subiría a la plataforma para salvar el desnivel, habría una cuesta que subiría a la plataforma. Después, la calle Villavieja, que esto sigue la disposición actual. La iglesia, es decir, esta portada gótica que tendría una ventana aquí, bueno, Viciana la pone como un rosetón. Y por último, la torre. Si tenéis en vuestra retina la actual apariencia de la Basílica de Santa María, sabéis que tiene dos torres. Para, digamos, contribuir a la simetría, se levantó una torre en esta parte de aquí, pero ya sabéis, por estas indicaciones, que la torre más antigua es esta, y en realidad esto no es que sea una cosa, vamos, que cueste mucho pensar, sino que seguramente tendría el carácter de torre defensiva, torre vigía, como las torres de la Huerta, y estaría pegada justamente a la muralla. Bien, podemos seguir. Esta es la planta de la iglesia con los contrafuertes unidos. Y luego haré referencia a este detalle. Mirad, la iglesia sigue siendo como hasta ahora, es decir, una nave única, mirad, una nave única, acompañada a lo largo de su recorrido por estas capillas que están compartimentadas entre contrafuertes. Aquí los contrafuertes aparecen macizos, no aparecen perforados. Luego una cabecera poligonal, concretamente de 5 lados, cubierta por esa magnífica bóveda de estrella. A esta parte de aquí se sitúa el coro, con una bóveda estrellada también importante. Y el fin, es decir, el testero de la iglesia sería recto, como era lo habitual en los tiempos del gótico. Pero ojo, porque tenemos que hacer una pequeña diferenciación. Las iglesias que se levantan un poco al compás de la Reconquista, es decir, en esos finales del siglo XIII y los principios del siglo XIV, son iglesias que vendríamos a denominar de un gótico, pero de un gótico mudéjar, porque son los cristianos conversos, es decir, los musulmanes, los que se encargan de las obras. Y por ello reciben esa denominación de gótico mudéjar. El gótico mudéjar se caracteriza por las techumbres planas, techumbre de madera, cuando no, pues también se podía tabicar de ladrillo, pero sobre todo techumbre de madera. Si reparamos en cómo es la iglesia de Santa María actualmente, vemos que de techumbre plana nada y de techumbre de madera tampoco, porque la nave está cubierta a lo largo de todo su recorrido, a lo largo de todo su perímetro, por estos tramos de bóveda de crucería de los que me ocuparé más tarde. Pero bueno, ya veis que la apariencia, la configuración, pues seguramente sería esta, es decir, sería una iglesia de una nave única, cubierta por bóveda o techumbre plana, si hablamos de ese primer precedente de época gótico-mudéjar, con una cabecera poligonal y acabada con un testero recto. Bien, sigamos. Todavía estoy siguiendo al cronista Viravens y también está apoyado por el cronista Vicente Bendicho, que escribe su crónica, como todos sabéis, en 1642. Este Bendicho fue deán de la Colegiata de San Nicolás y aunque se centra sobre todo, entiendo que barrio para su casa, se centra sobre todo en elevar la categoría de la Colegiata de San Nicolás, también hace descripciones muy interesantes como testigo ocular de la basílica de la entonces iglesia de Santa María. Y a la hora de hablar de las claves que hay en la bóveda, es decir, mirad, son las claves que hay aquí, es decir, nosotros estamos viendo vista de pájaro, como si le hubiéramos quitado el techo a la Basílica de Santa María y la viéramos pues, por sus entrañas. Bueno, pues las claves nos dice que están los evangelistas, efectivamente, aquí tenemos a 4 evangelistas, 1, 2, 3 y 4, el escudo de Alicante, el escudo de los Reyes Católicos y un escudo nobiliario hasta ahora no identificado. Mirad. Aquí tenéis el escudo de Alicante, que prácticamente se ha mantenido inalterado hasta este momento, con estas torres, que son las torres del Castillo de Santa Bárbara, la cara del moro de perfil, y IACI, es decir, Inmune Colonia Augusta Julia, es decir, la denominación de la Alicante romana, de la Alicante más legendaria, por así decir.
Aquí, a la derecha, tenéis este escudo nobiliario todavía no identificado, como os decía, y aquí el escudo con el águila de la época de los Reyes Católicos, pero con una circunstancia, y es un escudo que permite muy bien saber cuándo fue puesto. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si os fijáis, Granada no está. Y si no está Granada, significa que estaba simbolizada por una granada, como todos sabéis. Si no está Granada, significa que ese escudo estaba hecho antes de 1492, que es el momento en que los Reyes Católicos conquistan la ciudad de Granada. O sea, fijaos cómo hay determinados guiños que, aunque pasen un poco desapercibidos, sí nos están hablando de las diferentes cronologías. Fijaos, hemos pasado de hablar de inicios del siglo XIV, 1300, 1300 y poco, a hablar de un siglo XV muy avanzado, casi finales. Es decir, aquí esto hay un desfase cronológico importante, pero bueno, sigamos porque hay más cosas. Mirad, según el historiador Vicente Martínez Morellá, en el año 1966, en un folletín que publica en el diario Información, dice que las trazas de la iglesia, es decir, justo cuando se conquista, las trazas fueron proporcionadas por el rey don Jaime I, que tenía la costumbre de traer las trazas de la Escuela de Arquitectura de Morella. Bueno, he hecho este pequeño paréntesis porque yo de momento sigo las fuentes tradicionales, es decir, sigo al cronista Viravents, sigo al cronista Bendicho, también a Maltés, es decir, digamos, pues los habituales que se han dedicado a estudiar la historia de Alicante y sus monumentos, hasta el siglo XX. Mirad, en el año 1381 la obra continuaba, pero es importante, mirad, las obras de una iglesia, y más una iglesia de estas características, siempre se dilatan en el tiempo. Y es muy curioso ver cómo en un mismo edificio asistimos a varios estilos artísticos que confluyen, que combinan, que se complementan, hasta el punto de que, a mi parecer, y creo que en ello pues podéis estar de acuerdo todos, la iglesia de Santa María constituye una gran lección de arquitectura. ¿Por qué? Pues porque en ella vemos el gótico mediterráneo, ese gótico que vendríamos a denominar el gótico catalán, y del que me ocuparé la semana que viene, gótico mediterráneo por un lado, vemos un renacimiento puro, un renacimiento perfecto, después vemos el barroco, pero dentro del barroco tenemos dos barrocos, porque tenemos el barroco del exterior, con la gran portada que traza Juan Bautista Borja, y el barroco de la reforma del presbiterio, ya más avanzado del siglo XVIII. Y siguiendo el tiempo, el clasicismo, en la Capilla de la Comunión, donde actualmente está el Cristo del Mar. O sea, fijaos cómo en un mismo edificio tenemos todos los estilos artísticos más importantes y además de una manera como si dijéramos de manual. Es decir, quien quiera conocer el gótico de la zona tiene que ir a visitar Santa María. Quien quiera conocer el Renacimiento, lo mismo. El barroco, igual. El clasicismo, lo mismo. O sea que la iglesia de Santa María nos está proporcionando, bueno, pues la apariencia de un gran edificio con jalones en el tiempo y que por cuya dilatada construcción tiene la apariencia que tiene. Bien, mirad, seguimos con la explicación porque si no me voy por los cerros de Úbeda. En el año 1381 sigue la obra porque consta en las actas del Concejo Municipal que una tercera parte de los frutos del granero, es decir, aquí hablamos siempre de impuestos, en el siglo XVII es la sisa de la carne o del jabón o la sal, que se destina a sufragar parte de las obras, tanto de esta como de San Nicolás. Bien, sigamos, mirad, aquí ya empiezan los problemas y explico por qué. En el año 1413, el Papa de Roma, Benedicto XIII, no tiene otra idea más que dar un título de colegiata para la ciudad de Alicante. Y para evitar que se disputara el título, bueno, pues decide dárselo a los dos, con lo cual compartirían título de colegiata unos meses al año Santa María y otros meses al año San Nicolás. Vamos, una opción completamente salomónica que no fue del agrado de nadie. Y a partir de este momento, Santa María y San Nicolás, bueno, los cleros de Santa María y los cleros de San Nicolás empiezan esa pugna tan particular que va a llegar hasta entrado el siglo XVII, es decir, fijaos, 2 siglos más tarde. Según Inmaculada Vidal y Rafael Navarro, en el epígrafe de arte que incluyen en la historia de la provincia de Alicante en el año 85, encuentran un documento que dice que en el año 1417
no pueden desplazarse a Orihuela a la obra de Santiago los maestros Cubel y Rufes, porque se encontraban trabajando en la obra de Santa María. Fijaos, 1417, se ha prolongado la obra más de un siglo. Esto es llamativo, esto es significativo. Bien, sigamos. Aquí tenéis, bueno, pues una vista donde se ve la Portaferrisa, aquí la tenéis, y bueno, pues cómo sería la iglesia de Santa María, que la tenéis aquí, mirad la techumbre plana, sus contrafuertes, su torre, es una vista en sanguina, vamos, seguramente idealizando un poco las circunstancias de aquel momento. Pero bueno, sigamos. Y tenemos otro capítulo importante en la historia de la Basílica de Santa María. En 1484 se produce un incendio. Esta imagen que veis aquí, esta imagen es una de las placas de escayola, de yeso, que están en el sotabanco del retablo de la Capilla de la Comunión de la Concatedral de San Nicolás, que sabéis que en ese sotabanco se están representando milagros eucarísticos. Pues bien, este milagro eucarístico, porque fue realmente un milagro eucarístico, se representa ahí. Pero claro, pensad, esta obra, la obra cuya imagen os he puesto aquí, está hecha en el siglo XVIII. O sea, es cuando Juan Bautista Borja hace este retablo, 1725, 1730 más o menos. Claro, Juan Bautista Borja todavía no se había hecho la torre, porque la torre se principia 1731, pero Juan Bautista Borja, que ya él se sentiría muy orgulloso de su portada, pues claro, en vez de hacer la iglesia con la portada que tendría en tiempos medievales, hace la iglesia con la portada que tenía en ese momento, cuando Juan Bautista Borja, que era el tracista de esta obra tan magnífica, es el que hace esos relieves del sotobanco de la Capilla de la Comunión de la Concatedral. Pero mirad, hay más representaciones. Y es que dentro de la misma Basílica de Santa María existe un lienzo enorme que hoy en día ocupa una de las capillas del lado de la epístola, es decir, conforme se entra a la iglesia. Sí, Paco. Paco Lloret ha levantado la mano. Paco, ¿me oyes? Bueno, he visto que habéis levantado la mano, pero bueno, si quieres decir cualquier cosa, pues puedes, quizá a lo mejor en el chat. No, en el chat no has puesto nada. Bueno, pues sigo con la explicación. Mirad, en la Basílica de Santa María está este lienzo, que digo que actualmente ocupa una capilla lateral del lado de la epístola, pero que por sus formas se hizo para estar ocupando el arco que hay en el presbiterio. Es decir, esto tenía como un carácter de retablo mayor. ¿Y qué episodio se está representando en este lienzo? Bueno, pues este lienzo, que es de mediados del siglo XVIII, lo pinta Fray Antonio Villanueva. Es un personaje muy interesante en esta zona. Fray Antonio Villanueva pinta el milagro de las formas. Pero pinta el milagro de las formas, pinta la obra en el siglo XVIII y nos está retratando cómo era la bóveda de la Basílica de Santa María, que es conforme está hoy en día. O sea, fijaos cómo esta obra de arte nos está sirviendo también como documento, como testigo importante de cómo estaba la Basílica en el siglo XVIII. O sea, un episodio del siglo XV, pero con el prisma del siglo XVIII. Y aquí, bueno, pues al grito de se nos quema la iglesia, se nos quema la iglesia, los vecinos acuden a Santa María a arrojar agua bueno, para sofocar un poco las llamas, y se produce un milagro eucarístico, porque todo el interior se incendia, seguramente quedaría maltrecha, se quedaría muy afectada su estructura, pero se produce un milagro eucarístico, y es que el cofre con las formas que había en el sagrario no se quema. Y ello, ese milagro eucarístico, es representado tanto aquí como, por ejemplo, en uno de los relieves de la puerta que hay en el claustro de la Capilla de la Comunión de la Concatedral de San Nicolás, y en muchos sitios, porque efectivamente fue un milagro eucarístico. Yo os pongo, mirad alguna representación más de estos azulejos. Aquí veis el incendio, mirad la Basílica de Santa María con sus dos torres. Claro, ¿quién iba a pensar? Aquí tenéis San Nicolás, pero claro, en el siglo XVIII, que es cuando se hace, mirad, aquí pone incendio de Santa María. Santa María en este momento no tenía dos torres, sino que tenía solamente una.
Y aquí, bueno, pues veis esta vista idealizada de Alicante con la ciudad medieval, es decir, con la ciudad amurallada. Pero bien, sigamos. ¿Qué vestigios nos quedan de esos momentos? Bueno, pues de esos momentos nos queda este retablo en piedra con esta imagen de la Virgen, de los cuales me ocuparé con más detalle en la clase de la semana que viene, que es la que, en la que voy a abordar el arte medieval, y el arte medieval en la iglesia de Santa María se tiene que hablar de gótico. Se trata de, bueno, pues una puerta cuyo origen o cuya ubicación anterior no se conoce con exactitud, pero bueno, pues intentaré la semana que viene aportar un poco de luz a propósito de esta obra y de esta obra. Aquí, durante muchos años, en el interior, estuvo la tabla de los Santos Juanes, es decir, una tabla de Rodrigo de Osona. Rodrigo de Osona, bueno, el taller de los Osona es muy, muy importante. Me ocuparé de ella también la semana que viene, aunque la tabla de los Osona tenemos que, por sus características, porque el pavimento está representándose como una especie de perspectiva con su punto de fuga, por sus características, tendríamos que situarla entre la transición entre el gótico y el Renacimiento, porque ya es como de 1540 aproximadamente. Os hablaré de ello y además os daré datos que seguramente pues, os dejarán la sangre helada de la cantidad de patrimonio que en aquel momento hubo en la Basílica de Santa María, que hoy en día se encuentra disperso, algunos de los cuales se les ha podido seguir la pista, y bueno, pues os daré noticias cumplidas la semana que viene. Bien, pero si analizáis esto, pues seguramente os llamará la atención que la tradición dice que el edificio que se inicia en el año 1300 o inmediatamente después de la conquista por parte del rey Jaime I, bueno, pues se dice que es el mismo que el actual con modificaciones, porque claro, un edificio de finales del siglo XIII o inicio del siglo XIV llega hasta el siglo XXI, habiendo sufrido un incendio, habiendo sufrido 2 bombardeos y, bueno, pues los avatares de los templos, ¿no? La vida propia orgánica. Bien, como en el siglo XXI, pues tenemos acceso a toda la documentación. Bueno, pues en el año 2002, en el año 2003, se hacen una serie de excavaciones en el entorno de la plaza. Es cuando se descubren que en el hueco de las bóvedas, es decir, entre las bóvedas y el techo, se escondían esas tinajas tan grandes, seguro que conocidas por todos vosotros, en cuyo interior habían restos materiales de la iglesia primitiva. Excavación que llevan a cabo los arqueólogos Pablo Roser y Margarita Borrego. Bueno, pues a partir de estos momentos y junto con las muy sagaces aportaciones del arquitecto Marius Bevià, que ya había trabajado desde el año 86 en la intervención de la Basílica de Santa María, se propone que la tradición debe tomarse en cuenta hasta cierto punto. Efectivamente, consta que el edificio primitivo fue la mezquita. Y también consta que después de la mezquita hubo ese primer templo cristiano levantado hacia el año 1300. De ese primitivo templo cristiano que, como os decía, tiene que ser considerado de ese gótico mudéjar. Gótico mudéjar, repito, que sería caracterizado por techumbre plana, o de madera o de ladrillo, pero techumbre plana. Y estos autores, ante la aparición de determinado material y sobre todo pues, de esas prospecciones arqueológicas, llegan a la conclusión, con la que yo estoy completamente de acuerdo, de que a partir del incendio del año 84, es decir, del incendio de 1484, no hay más remedio que levantar un edificio nuevo porque la antigua iglesia se había quedado muy afectada. Un edificio que sería acabado hacia 1530, que es cuando empieza su fase de amueblamiento y decoración. Esto es como una casa. Primero se compra el terreno, se levantan los tabiques y una vez que se levantan los tabiques se procede a su decoración, a su amueblamiento. Todas las obras muebles conocidas de la Basílica de Santa María están vinculadas a partir de 1530, tanto la tabla de los Osona como el antiguo retablo mayor, como piezas de plata, como la muy rica pila bautismal, de la que os hablaré enseguida. Por lo tanto, mirad, estas serían las dos propuestas. Creo que la más acertada sería esta segunda propuesta, que habla, bueno, pues de que hubo 2 edificios en ese mismo solar.
hubo la mezquita, después de la mezquita se levantó un templo que quizá a lo mejor podría tener el carácter de provisional, pues puede ser, y que después, a finales del siglo XV, después del incendio de 1484, se hace el templo que conocemos actualmente. Bien. Según el arquitecto Marius Bevià, a la luz de las excavaciones, a la luz de las investigaciones, esta fue la secuencia constructiva del templo actual. El templo actual empieza a construirse por la cabecera, como veis, una cabecera poligonal, sostenida por 4 contrafuertes, cubierto ese presbiterio por la bóveda estrellada que existe actualmente, y un primer tramo de nave, acompañado de estas capillas entre los contrafuertes. Aquí, es decir, a continuación, estaría la iglesia antigua, que se aprovecha para el culto mientras se está levantando esta nueva parte. A continuación, se conquistaría un poco de terreno y se haría el segundo tramo de la nave. Y así sucesivamente hasta completar todos los tramos, levantar la torre y, por último, en la parte del presbiterio, la parte de la cabecera, levantar el coro, la antesacristía y una sacristía muy espaciosa. Como veis, este sería el proceso constructivo, la secuencia constructiva, que, bueno, en realidad no dista de lo practicado en esos momentos por cualquier templo que se pusiera como ejemplo. En el siglo XVI hay fechas importantes. Mirad, en 1535, en una partida de bautismo que encuentra el cronista Rafael Viravens, dice que las obras ya estaban concluidas. Seguramente lo estarían. Es decir, que la obra del actual edificio arrancaría a partir de 1484, después del incendio, y en 1530, más o menos, la década de los 30, ya estaría acabada. En 1564 tenemos otro jalón. El rey Felipe II crea el obispado de Orihuela y lo disgrega los territorios del obispado de Cartagena, a cuya diócesis pertenecíamos hasta 1564. No todos los territorios, pero bueno, esto es un proceso muy complejo en el que tampoco voy a profundizar. Que se cree un obispado a partir de 1564, bueno, pues lleva consigo que se designe una catedral. Y la catedral se designa como catedral la Colegiata del Salvador y de Santa María, que estaba en Orihuela. Orihuela tenía todo el aparato administrativo porque era la capital de la gobernación. Y por lo tanto, pues fue lo más rápido pensar que Orihuela tendría todo el aparato administrativo religioso porque ya tenía el aparato administrativo político. En 1593, Alicante pide a Roma que se decida y que declare como colegiata uno de los dos templos, o bien Santa María o bien San Nicolás. Ya estaba bien, es decir, los curas, el clero de ambas iglesias, mantenían un sonado pleito para ver quién se llevaba el gato al agua. ¿Por qué? Pues porque compartir las prebendas era, bueno, pues quedarse sin el 50% de los emolumentos que comportaba tener el título de colegiata. Lógicamente, a partir de este momento empieza un furor constructivo en la iglesia de Santa María, hasta el punto de que para sugerir un espacio, es decir, para sugerir o simular un espacio que no tenían, no se les ocurre otra cosa que estos contrafuertes, estos lienzos de pared que eran tremendamente macizos y que separaban, que compartimentaban las capillas, los perforan. Pero mirad, los arcos de acceso a las capillas son arcos apuntados, los típicos del gótico, mientras que los arcos de resultado de perforar el contrafuerte son arcos de medio punto, arco típico del Renacimiento. ¿Por qué? Pues que estamos a finales del siglo XVI y el estilo que hay en esta época, en esta zona, es el Renacimiento. Y el Renacimiento usa arcos de medio punto, el arco clásico, el arco romano. Con esta perforación, bueno, pues se tiene la sensación de, cuando se entra a la iglesia, pues tener un espacio amplio. Tan es así que parece sugerirse 3 naves, cuando en realidad hay una que está solo acompañada por estas capillas. Fijaos cómo juegan con los espacios, cómo juegan con las ilusiones y los efectos ópticos, pero de poco sirvió, porque al final, en el año 1600,
el Papa de Roma declara como colegiata la iglesia de San Nicolás. Un poquito antes, en 1563, mirad, encontramos esta descripción de la iglesia de Santa María, que se encuentra en la crónica de Martí de Visiana, en la crónica del Reino de Valencia. Dice: en la ciudad de Alicante hay muchas iglesias y la principal, fijaos, detalle, la principal es fundada bajo el título de Nuestra Señora la Madre de Dios. Este templo es hermoso y grande. Aquí tienen una hermosa y grande sacristía con muchos ornamentos de brocados, sedas y vasos y piezas de plata para el servicio de la iglesia. También hay una pila de bautizar hecha de mármol de tantos labores delicada que es sabida por la mejor y más hermosa pieza del reino para el efecto que sirve. Y no se queda corta. Aquí tenéis el dibujo que se incluye, mirad, lo he puesto aquí en pequeño, aquí tenéis, ya habíamos hablado de él, con un hipotético rosetón, y mirad la espléndida pila de mármol, a mármol italiano, que se trae en el siglo XVI y que ocupa la capilla del bautismo de la iglesia de Santa María, de la que me ocuparé en su debido momento. Bien, en el año 1642 seguimos con la historia de la iglesia. Tenemos la descripción bastante importante que aporta Vicente Bendicho en su crónica de la muy leal e ínclita ciudad de Alicante. Y fijaos, porque la iglesia no es la iglesia de Nuestra Señora la Madre de Dios, como había dicho Martí de Visiana, sino que la iglesia es Santa María de la Mar. Fijaos la advocación que aporta el cronista Bendicho, Santa María de la Mar. Dice, casi sobre los mismos fundamentos, se entiende, de la mezquita, porque el perímetro de la mezquita no corresponde con el actual perímetro, porque la iglesia es más grande que la mezquita, labraron uno de los más hermosos y magníficos templos que se hallan en el obispado, porque es de grande capacidad. Todo, suelo, paredes y techo de piedra blanca, cortada en la sierra de San Julián. Su planta es de una sola nave, pero de muy linda proporción. La puerta principal está al poniente y la del altar mayor al levante. Es la puerta muy labrada y de obra y traza a lo antiguo. Eso a lo antiguo significa a lo gótico, es decir, al estilo antiguo, al estilo gótico. Y encima está una imagen de piedra de la Asunción de la Virgen con su dosel de piedra, a la manera y traza de aquella que vio San Juan en su Apocalipsis. Claro, San Juan en su Apocalipsis no vio la Asunción, sino que vio la Inmaculada. Vamos, eso es lo que, si vais al texto del Apocalipsis, lo encontraréis. Sigo leyendo. Dice, tiene aquí esta iglesia su capilla mayor con capillas laterales, que la una sirve de coro con ventanas hacia el mar, que la hace muy alegre, y que en verano no se sienta el calor. Y la otra, o sea, la que quedaría en el lado del Evangelio, al lado contrario, es de los caballeros Martínez de Vera, señores de Busot. Y en el cuerpo de la iglesia hay 6 capillas por cada uno de los lados. La una ocupa la torre del campanario, que está en la esquina que entra a mediodía y poniente, hecha con singular traza, pues es torre de 5 esquinas, muy levantada y vistosa, y en el otro capilla de la otra esquina que mira poniente y tramontana. El altar mayor era de los mejores, se fabricó después del incendio. Dato importante, se fabricó después del incendio. Tiene esta iglesia una capilla dedicada a la Purísima Concepción de María Santísima, a la parte de mediodía, fuera del cuerpo de la iglesia, con 2 ventanas hacia el mar, y en la parte de la iglesia 2 muy bien labradas rejas de hierro y esmaltadas de oro que la hacen muy hermosa. Fijaos qué descripción tan interesante que aporta el cronista Vicente Bendicho. Bien, pero claro, la historia de Santa María sigue con avatares. Y es que entre 1691 y 1709 asistimos a 2 bombardeos. El primero, 1691, por los franceses, el segundo, 1709, por los ingleses. Aquí veis una vista idealizada del incendio que sufre la ciudad de Alicante por parte de las tropas navales francesas, y aquí tenéis uno de los proyectiles que quedó encastrado en el exterior de la iglesia de Santa María. El siglo XVIII será el siglo en el que la Basílica de Santa María cambie su apariencia casi por completo. Me explico. En el año 1713 se propone hacer esa nueva torre. Y en el año 1721, el inicio de las obras de la portada. Mirad, esta arquitectura tan magnífica comienza en 1721
y con trazas del escultor valenciano Juan Bautista Borja, un escultor todavía que no goza de la consideración que merece, y eso que es el gran escultor regional, por así decir, de la primera mitad del siglo XVIII. Vamos, en clara competencia con Nicolás de Bussy, que Nicolás de Bussy vino de Estrasburgo y exportó todo importó todo el barroco internacional. Pero es que Juan Bautista Borja no se queda atrás, y lo veremos cuando nos ocupemos del barroco. En 1731, quizá para darle luz, para iluminar mejor la iglesia, se abren estas ventanas que hoy en día veis con paneles de alabastro, y bueno, pues con estas molduras, estos marcos de rocalla, muy en consonancia con lo que se hace en esa época. Y la última de las modificaciones importantes se va a llevar a cabo entre 1751 y una segunda fase que arranca en 1763-1770 con la construcción de estos 5 retablos, 4 de los cuales llevan lienzos del pintor Agustín Espinosa. En el central, el retablo central, se perfora para colocar un camarín con la imagen hecha por Pascual Valentí de la Virgen de Santa María, con un camarín que es verdaderamente una delicia. En la parte inferior, un tabernáculo, con lo cual mirad cómo en un mismo eje se están combinando y en un mismo ámbito todas las devociones principales hechas por el Concilio de Trento y sus famosos decretos. La Eucaristía en su tabernáculo, la Virgen en su camarín y los santos en los marcos, en los cuadros con estos marcos tan barrocos y tan dorados. Bien, y esta es la apariencia actual de la Basílica de Santa María, y os voy a contar un poco pues, lo que se ve. Mirad, este es el ingreso, esta es la torre, la primitiva torre, es decir, esto es vista de pájaro, primitiva torre, la segunda de las torres está en esta inmediación de aquí, nave única, capillas entre los contrafuertes que se han perforado, y con lo cual, bueno, pues se ha creado un pasillo que recorre todo el perímetro de la iglesia. Aquí tenéis la cabecera poligonal, que hoy en día no se traduce poligonalmente al exterior, sino que el testero aparece maquillado por el pasillito que llega hasta la puerta de la antesacristía, con estos dos espacios, sacristía. Aquí tenemos el aula capitular, este pequeño museíto quedaría en esta estancia de aquí, el coro con la espléndida bóveda estrellada, y esta parte de aquí con la capilla de la Inmaculada, con un retablo clasicista en cuyo centro está la imagen de la Inmaculada hecha por el escultor José Esteve Bonet, y la última de las ampliaciones, que sería esta, que corresponde a la etapa ya final del siglo XVIII, que es el neoclásico o el clasicismo, en donde actualmente, bueno, pues aquí tendríamos la imagen en este paño de pared, cubierto por esta cúpula, tendríamos la imagen del Cristo del Mar y las imágenes de la cofradía del Cristo del Mar. Bien, como veis, la historia de la Basílica de Santa María es una historia amplia. Yo he intentado en esta clase, bueno, pues que conocierais un poco cuál es el recorrido histórico de un templo que es tan importante, y bueno, pues ahora es vuestro turno. Podéis formular cuantas preguntas consideréis, porque bueno, pues me gustaría que también esto se convirtiera, yo aquí he dado un monólogo de pues casi una hora, me gustaría que esto no se convirtiera en un monólogo, sino que hubiera pues una participación o una interactuación por vuestra parte. No sé si alguien pues quiere o desea aportar alguna cosa, pero vamos, estoy completamente a disposición vuestra. Contadme. O incluso valorar lo que habéis escuchado hasta ahora. Si alguien quiere intervenir, pues sabéis que tenéis los micros. Por aquí, un segundo, porque hay un mensaje de chat. Felipe dice, bueno, pues muchos piropos. Muchas gracias, Felipe. Ya sabéis que, bueno, me considero un entusiasta y un apasionado de todo lo que tenga que ver con la historia del arte, pero bueno, hay determinadas cosas, como es esta Basílica de Santa María de Alicante y como es la Concatedral de San Nicolás, pues que para mí se erigen en monumentos importantes que bueno, pues me han atrapado y que
parte de esa pasión, pues intento trasladarla. Mariola, cuéntanos. Mariola, tienes que activar el micro para poder hablar. Aquí. ¿Ahora? Sí. Sí. A ver, una consulta. Yo no sé Sí. si tú lo habrás leído, yo creo que lo he leído en algún sitio, no te sé decir dónde, pero leí hace ya algunos años que probablemente el famoso incendio del que hablas y del que has hablado y que habla todo el mundo y donde tenemos esa pintura magnífica, donde se recrea el milagro y tal, no fue tal incendio. Entonces yo no sé si tú lo has llegado a leer en algún sitio, yo sí que lo he leído, que por ahí hay alguna hipótesis de que verdaderamente incendio como tal no fue, puesto que a la hora de hacer las excavaciones no se encontró ningún nivel de incendio como el que tuvo que haber para que verdaderamente ocurriese todo el incendio que dicen que hubo. A ver, me apago. En las crónicas más antiguas que he leído se refieren al incendio, pero que en realidad, más que un incendio provocado, fue un incendio por descuido, pero claro, efectivamente, no hay nivel de incendio en las excavaciones, pero lo cierto es que la tradición, bueno, pues incluso los autores que se han ocupado, como Martínez Morellá, en el siglo XX de esta obra, sí que convienen en decir que fue objeto de un incendio y que, bueno, pues quizá esto es lo que la tradición parece que ha cristalizado, pero que, bueno, pues en realidad no fue tal incendio. Sí, lo he leído, además, con motivo de la exposición que se hizo en el año 2005, que recordaréis todos, Santa María Descubierta, que fue cuando se dio a conocer todo ese material arqueológico y también las tinajas que se escondían entre el hueco que hay entre la bóveda y el techo, en esos espacios, ahí ya se insinuaba efectivamente eso que comenta Mariola. Nos dice aquí Felipe, nos pregunta, ¿es cierto que los misales que alberga el templo son de una calidad suprema? Sí, efectivamente. Incluso parece que hay más volúmenes que en el Museo Catedralicio de Valencia. Bueno, pues a mí me gustaría, esta segunda pregunta no sabría decirlo, pero si no se ha marchado, que creo que no, estaba por aquí José Luis Martínez, que no sé si sigue por aquí, que sí, creo que sí. Bueno, aquí está, ¿no? José Luis. Me alegro mucho de saludarte. Ya hace tiempo. José Luis los ha fotografiado enteros y José Luis, que es experto en musicología, puede aportar la respuesta a tu pregunta, Felipe. Pues le contesto. Sí, claro. Es una colección, para tratarse de una iglesia de estas características, muy interesante. Unos 25 libros de coro, no solamente misales, hay graduales, hay antifonarios, por ejemplo, de fiestas de la Virgen, bastantes. Y bueno, el grueso es de la segunda mitad del 17 y a lo largo del 18. Hay alguno que me aventuraría a datarlo en un 17 temprano, pero no hay aún una evidencia de... Habría que mirarlo mejor, pero por el tipo de miniado y algún otro detalle, a mí me invita a pensar que pueda ser de un 16 muy final, principio del 17. Algún detalle de las iniciales y tal. Y luego hay a colación de lo que se acaba de preguntar, aprovecho la ocasión, siempre me ha maravillado el tema del milagro eucarístico, porque el día 31 de agosto, que era cuando se rememoraba esto, el propio de la liturgia era exactamente el mismo que el día del Corpus. O sea, que había una especie de émulo o gemelo del Corpus Christi el 31 de agosto. Hasta el día del incendio. El incendio, o sea, y en un día como ese, en el que, sobre todo en el Reino de Valencia y en toda la Corona de Aragón, siempre la tendencia ha sido a hacer la memoria de San Ramón Nonnato, el santo mercedario, pues sin embargo en Alicante y en Santa María se obviaba todo eso y se centraba desde el propio introito de la misa de ese día, que está marcado en los graduales, que yo he estado y sigo aún revisando,
es el propio del Corpus. O sea, empieza el introito con el Chivavit Eos y así hasta el final, hasta la comunión. Es decir, y me tiene maravillado eso. Es decir, hasta tal punto era la entidad de ese milagro, sea o no sea cuestionable, yo en ese terreno me meto, pero en la vida litúrgica del templo era tan fuerte ese peso que obviaban cualquier memoria del santo del día, en este caso San Ramón Nonato, ¿no? Y bueno, hubo por fuerza, y aparte los documentos, la documentación que hay, pues lo corrobora, hubo una vida musical muy interesante en competición con la de San Nicolás. Con la capilla de San Nicolás, que sabéis que era de mucha categoría. Efectivamente, también, efectivamente, e incluso en dos capillas, bueno, ahora mismo me estoy acordando de un dato de memoria, en San Nicolás hubo exponentes que participaron en polémicas musicales de la España ya de muy finales del 18, incluso de tipo teórico. Estoy pensando en un Agustín Iranzo. Y por Santa María también pasa gente interesante, a veces de manera muy temporal, pero gente interesante que luego va a brillar en otras capillas, catedralicias españolas, pero que por lo general son gente que empezaba a opositar, gente joven, pero que pasaron por ahí también. Entonces, es una capilla, a lo mejor no de la entidad, pues de una catedral de Orihuela o de Murcia, pero tenía prominencia, ¿eh? Y, que es muy interesante. Lo que se pudo haber hecho en aquella época y luego, por último, el testimonio del órgano, que también es un instrumento bastante interesante, ¿no? En todos los sentidos, el puramente musical y el artístico. Y el artístico, efectivamente. Lo que me he centrado es en los libros de coro y, insisto, sí, se nota que es tuvo que haber una vida ahí muy interesante, al calor siempre, obviamente, de la liturgia. No sé si con eso... Muchas gracias, José Luis. Además, me da mucha alegría volver a vernos. Por aquí preguntan en el chat, Esampa, que no sé quién es exactamente, no le ha quedado claro el apunte último sobre la cuestión del incendio. Bueno, pues es que efectivamente cuando se hacen las excavaciones del año 2002-2003, se llega al punto de afirmar que no se encuentra nivel de incendio en las excavaciones y por lo tanto, bueno, pues esas excavaciones dan dan luz a pensar que no fue un incendio como tal. No sé si será una leyenda o quizás que, bueno, pues se incendia solamente el presbiterio, pero lo cierto es que, bueno, pues el incendio como tal no queda registrado en el testigo material de la piedra. Preguntan también por aquí si hay algún plano en la mezquita. Ya nos gustaría, pero no. Pero vamos, lo cierto es que el detalle que aporta Martí de Visiana, en el que dice que, bueno, pues casi ocupa el solar de la mezquita. Ese casi, bueno, pues entiendo que la mezquita, que se conoce por excavaciones, pues bueno, la mezquita sería de unas dimensiones un poco menores. Y aquí Josefina nos dice que sería muy interesante hacer una visita guiada al final. Bueno, pues en momento las circunstancias nos lo permitan. A mí sí me gustaría acabar con una visita guiada. Por aquí ha estado el actual arcipreste de la Basílica, el reverendo don Manuel Martínez Mirabete, a quien agradezco públicamente la predisposición que siempre me muestra cuando he llevado grupos a visitar la basílica, cuando he necesitado hacer alguna fotografía, cuando he necesitado acceder a parte del ajuar o de parte pues, de los bienes muebles. La actitud de don Manuel es siempre digna de encomio y bueno, pues públicamente aprovecho para agradecérselo. Os agradezco también pues, que en esta tarde de sábado hayáis permanecido junto con vuestros ordenadores o vuestros teléfonos o vuestras tablets y hayáis asistido a esta charla. Por los comentarios que veo en el chat, bueno, pues parece que sí que os ha gustado y bueno, pues para que veáis un poco cuál va a ser la dinámica de las siguientes clases. Es decir, ya la siguiente clase empezaremos
en la etapa medieval. Y con los testimonios que hay, hablaremos de cómo es esa arquitectura, os voy a hablar de todos los detalles de la arquitectura, cómo se puede valorar y cómo se puede evaluar la arquitectura de la Basílica de Santa María, la medieval, lógicamente, y luego, bueno, pues iremos avanzando. Muchas gracias a A.C., a Gerardo, nuevamente a José Luis, también a Mariola. Mira, nos dice Pablo que está haciendo el TFG sobre la Basílica de Santa María. Pues muchísimas gracias. Gracias por las palabras. Cualquier cosa que necesites, Pablo Llopis, bueno, pues mirad, en esta última diapositiva tenéis mi correo electrónico y en esta web tenéis en mi perfil de academia.edu, donde tenéis trabajos que bueno, he ido haciendo. Os cuento también, bueno, Ula, gracias, muchas gracias. Y Pilar también. Fran nos dice, en el templo gótico no existían ventanales sobre las capillas donde hoy están los grandes ventanales recubiertos de... No, no había. Se abren en el siglo XVIII. Gracias, Carolina. Gracias, Emilio. Muchas gracias, Nuria. Antonio Pérez Urios, que bueno, pues a quien mando un abrazo, que ya sabéis que es técnico de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante y responsable del programa Aula Abierta. Paqui, Antonio, José Luis, Rosa, bueno, pues a todos os agradezco vuestros comentarios. Os quiero decir, en la revista Pasión del año 2019, es decir, la revista oficial de Semana Santa del año pasado, incluí un texto precisamente que recogía la secuencia constructiva y decorativa de la Basílica de Santa María. Lo tenéis colgado en mi perfil de academia.edu, pero también cuando pase el confinamiento y las instituciones oficiales abran, os invito a que vayáis a la Casa de la Festa Manuel Ricarte a que pidáis un ejemplar de la revista Pasión del año pasado y que, bueno, pues si queréis leer todas las cosas que yo digo, tenerlas por escrito, pues lo tenéis recogido ahí. Gracias también, Alfredo, por lo que me dices. Bueno, ya sabes que sin tu ayuda, seguramente muchas de las cosas que sé sobre Santa María no habría podido saberlas. Has sido un eslabón muy importante y, bueno, pues como amigo y como entusiasta y enamorado del patrimonio y de la basílica. Si alguien más desea intervenir, si no, bueno, pues en cuanto pueda y tenga el vídeo procesado para subir a YouTube, lo pondré en mi perfil de Facebook, os lo mandaré y quien desee, pues podrá tener también la presentación con diapositivas y el vídeo para ver tranquilamente en casa, junto con el resto de las sesiones que se irán celebrando durante los 3 próximos sábados. Oye, Alejandro, sí, Charo. ¿Y no tenemos Facebook qué? Bueno, no, os pasaré a vosotros por el grupo de WhatsApp de Aula Abierta, os pasaré el enlace para que podáis verlo desde YouTube. Vale. Siguen desde Madrid Galaxy J5, cuyo nombre no sabemos. Pedro Ruiz, que creo que es alumno de Aula Abierta, nos dice bueno, buenas palabras. Y acabo de recibir un WhatsApp de Bernardino Navarro, a quien seguramente conocéis todos, dando también bueno, pues, su impresión sobre esta charla. Muchas gracias a todos. José Manuel Puente, Curro también. Gracias, Estela, David, también gracias a ti. Bueno, pues espero de verdad que os haya gustado. Para mí, bueno, pues es una iniciativa bonita, interesante, poder acercaros desde casa a vuestras casas un trocito de la historia de la Basílica de Santa María. Y bueno, pues la semana que viene seguiremos con la etapa medieval, que espero que despierte tanto interés en vosotros como lo ha hecho esta primera píldora de la historia de Santa María. Si alguien desea intervenir, pues puede hacerlo, y si no, pues damos por finalizado aquí nuestra grabación. Antonio, te esperamos. Dice, volveré. Amenazas con volver. Muy bien, estupendo. Bueno, pues ya sabéis que, en fin, pues a disposición de todos vosotros, y mi obligación como historiador del arte es transmitiros pues aquellas cosas que yo he ido conociendo, que he ido investigando,
Y siempre lo digo en mis clases, cuando se habla de arte parece que siempre tenemos que remitirnos al Escorial o a San Pedro del Vaticano o a Notre Dame de París o a la Basílica o a la Catedral de San Pablo de Londres. Pero no, siempre tenemos que empezar por este otro arte que es de nuestra tierra, que es el primero que debemos conocer y que, bueno, pues sabéis que en muchas ocasiones os he invitado a que seáis turistas en nuestra propia ciudad, porque, bueno, cuando he hecho visitas guiadas a San Nicolás o a Santa María y después habéis vuelto por vuestra cuenta, todos me decís que veis ya el monumento con ojos diferentes y que incluso pues habéis llegado a explicar algún detalle a gente que os ha acompañado para, bueno, pues yo en ese sentido pues me siento muy orgulloso. Dice José María Rosselló, referente al incendio, no es posible que si queda tan maltrecho el templo antiguo se hubiese derruido todo y por eso no quedan marcas de incendio. Bueno, el templo, sí, el templo se derrulló entero, es decir, el templo que arranca en el siglo XIV se derriba, pero lo que se refiere es que a nivel de estratos de subsuelo no había nivel de incendio, es decir, en los estratos arqueológicos no se registra como tal. Pero bueno, será cuestión de ir profundizando en esos pormenores de la historia para aportar un poco de luz en ese sentido. Bueno, Luis, el próximo sábado a las 8 de la tarde. A los que os hayan transmitido el enlace, pues se lo pedís para el sábado que viene, que sabéis que es un enlace diferente, y al resto, pues quizá que a lo mejor sí que os lo he transmitido yo, pues os volveré a convocar sábado para nuestra siguiente clase. Muchas gracias a todos vosotros y bueno, pues nos vemos la semana que viene. Gracias.